Estamos nuevamente en tu programa Conciencia Auditiva, este programa que hacemos normalmente los días sábado, y en este momento nos encontramos en un campo nudista, concretamente en Zipolite, pero estamos en la antesala, es decir, pronto nos habremos de quitar la ropa porque se celebra y se festeja el 14 de febrero. Le doy la bienvenida a mi amigo Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, al doctor Carlos Barra Morán. Y este tema del 14 de febrero es interesante, hablaremos un poco más adelante a fondo del tema, pero es un tema álgido, ¿no?, que requiere cierta desnudez del alma. Sí, es un tema, yo coincido con Gerardo, bastante álgido, por eso si va a salir a pasear, póngase impermeable. Bueno, las notas de la semana. La primera nota sería el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, que sale públicamente a decir que la seguridad en México está en su mejor nivel en los últimos 10 años. Sí, y a mí me surge una duda importante, amén de lo que dice el secretario de Gobernación. Si ustedes se dan cuenta, el presidente de la República es ampliamente impugnado, el procurador es ampliamente impugnado por los medios, por muchas cosas, y sin embargo, el secretario de Gobernación no ha sido ampliamente impugnado. Yo les dejo ahí una tarea, ustedes hagan una tarea ahí, ¿por qué sucede esta cuestión? Ha sabido distanciarse de los eventos que tiene que distanciarse, ha sido muy astuto en ese aspecto. Creo que vale la pena expresar que, bueno, esto es una mentira, dijera Benjamin Disraeli, es una mentira con las estadísticas. Hay 20 millones más de mexicanos de los que había hace 10 años. Y en ese sentido, por supuesto que si comparas con la cifra de hace 20 años, por supuesto que parece que hay menos delitos. Claro, es un número relativo, pero relativo porque la población aumentó. También en otro sentido, habría que consultar porque en la encuesta nacional de seguridad que se practica año con año, los resultados fueron revelados hace apenas 15 días, 3 semanas, aparece que en realidad el mexicano promedio se siente más inseguro ahora de lo que se sentía en estas épocas el año pasado, y así a su vez ha ido aumentando año con año. Y prueba de eso es que el turismo nacional ha descendido dramáticamente, se han cerrado negocios pequeños y familiares. Yo no sé de qué tipo de seguridad está hablando el secretario. Sí, porque si es de seguridad económica, si lo entendemos por esa condición, es difícil, ¿no? Ahora, si lo entendemos por seguridad entendida en términos de salud, también está difícil acceder a la salud, a la educación, sigue habiendo faltos en estacionamiento. Claro, a lo que llamamos la propia seguridad pública. O sea, creo que es un tema... Me parece que son números alegres, o sea, finalmente son alegres. Y creo que este gobierno se había cuidado, al menos al inicio del sexenio, se había cuidado de no dar números alegres, por lo menos durante el primer año del sexenio. Y después de esto, creo que esto fue a romper la disciplina. No por el hecho de decirlo, simplemente se convierte en la realidad, pero ya se verá el tema. En Acapulco los niños pues van a la escuela con soldados, guardias privados, policía del municipio, en una escena que parece de guerra, para proteger a los alumnos y para proteger a los profesores de secuestro, extorsión. Sí, no, me parece que el estado de Guerrero es un estado ampliamente conflictivo. Acapulco focaliza muchas cosas. Recordemos que la semana pasada hemos hablado de que se encontró en un crematorio que estaba cerrado una serie de cuerpos, ¿no? Hay cosas dudosas ahí, y también ya no es este paraíso que fue alguna vez para ir a vacacionar. La gente sigue yendo, sobre todo la gente del Distrito Federal de repente es un poco indolente consigo misma, y como es un balneario que le queda 3 horas y media, habitualmente va, ¿no? Pero en primera es asqueroso a nivel de playas, los drenajes van ahí. Me parece que la vida nocturna y las piscinas será donde se rescate, pero como entorno al municipio ya deja mucho que desear, o sea, dejó de ser lo que fue, y en materia de seguridad cada vez es mucho más conflictivo. Recordemos que han habido una cantidad de balaceras, ¿no? O sea, dentro del municipio hay una cantidad. No, y finalmente blindaron tanto la costera que el Acapulco viejo y el Acapulco no costero, no turístico, el Acapulco de verdad, finalmente se convierte en un blanco perfecto para todos los que antes tenían alguna participación económica en la costera. Ahora se mudaron del lado de la gente, del lado del pueblo. Y creo que de ese lado los profesores se convierten en el blanco perfecto, porque los profesores son finalmente
gente que llueva, truena, relampaguee, pase lo que pase, cobran. Y se convirtieron en objetos, todavía ahorita en noviembre, diciembre, de todo tipo de extorsiones y chantajes por su sueldo, por su aguinaldo, por etcétera, ¿no? Las escuelas, al final públicas, se convierten en un blanco para estos innovadores del delito que empiezan a extorsionar a la escuela completa. Claro, y bueno, por otro lado, lo que no retengo, a ver si no me equivoco, no sé si te acuerdas que me parece que turistas españoles son plagiados, eran mujeres, y creo que fue en esta área, y las violan, y creo que alguna la asesina, entonces estuvo complicado, ¿no? Toda esta área es un área peligrosa, y lo que ves habitualmente es que el gobierno norteamericano y la embajada norteamericana en México saca desplegados de que no vayan a Acapulco, que tengan cuidado de los turistas norteamericanos ir a ese destino. Es una situación muy complicada en Acapulco, y creo que la situación complicada es, lejos de agarrar a las personas que están involucradas en el crimen organizado en la costera, las mudaron hacia el pueblo o las mudaron hacia la zona no turística y siguen operando rampantes sin mayores problemas. Bueno, suman 18 cargos los involucrados en la red de lavado de dinero en Guerrero por aproximadamente 280 millones de pesos. Tiene que ver con familiares de Ángel Aguirre, el depuesto gobernador. Y nos llegó una pregunta interesante, ¿y por qué no agarran a Ángel Aguirre si finalmente Ángel Aguirre está detrás de todo esto y todos los vínculos acaban cayendo con él? Porque el señor Ángel Aguirre todavía tiene fuego. Claro. Y aparte, la pregunta es bastante positiva, pero también nos cae dentro de los interrogantes de tendrían que agarrar a la clase política entera, ¿no? Entonces, algo va a pasar. No, me parece que las condiciones de peculado son mayúsculas. Recordemos que esta semana también está el caso de los Murat, ¿no? Entonces, no es una cuestión que se haya presentado de la noche a la mañana, pero esto indica que el Estado mexicano todavía tiene un déficit en materia, por ejemplo, de la Secretaría de la Función Pública, de buscar esta probidad de los servidores públicos. Hay un déficit muy grande desde hace muchos años y me parece que ese déficit se debe precisamente a los contubernios y a la corrupción y la impunidad que priva en el país. O sea, mientras nadie respete y no haga respetar la ley, evidentemente esto va a seguir pasando, ¿no? No nos extrañe. Junto con eso tenemos que finalmente en el caso Ayotzinapa, hablando otra vez de Guerrero, los expertos del CIDH o la Comisión de Investigadores que vienen de Sudamérica, específicamente de Argentina, da una versión todavía no definitiva de lo que ocurrió en Ayotzinapa o en Iguala y nos hace entender que la verdad histórica que había comentado la PGR hace 3 o 4 semanas, que hay muchas cosas que se tambalean con esa verdad histórica. O sea, la verdad histórica es una mentira grande. Es una mentira histórica. Que hay muchas cosas que más bien, como nos gusta hacer investigación en México, lejos de hacer la investigación a fondo de las causas y explicar finalmente las causas para llegar a las consecuencias, aquí se explican las consecuencias fabricando parte de las causas. Al salir públicamente a decir esto, pues por supuesto la PGR y por supuesto los voceros de la Procuraduría de la República dicen que no entienden por qué los periodistas argentinos hacen estos comentarios, que simplemente no. Lo que ellos no se les pagó para eso. No, prácticamente que eso no fue lo correcto. Lo correcto. Dicen al final los huesos son recabados equivocadamente, al final parece que los indicios que tenían las cadenas de custodia, que es desde el momento que se recoge un indicio, se embala, se guarda, se firma por la recepción, que las cadenas de custodia venían incompletas o que venían con, vamos a llamarle, rotura de sellos en la identidad o rotura de sellos en la identificación y que eso hacía poco veraz todo. O sea, que las cadenas de custodia estaban mal hechas. Bueno, en el transcurso de la semana, de hecho llevamos 2 semanas, donde han existido comparecencias de diferentes personeros de México, que de hecho México llevó N cantidad de personeros a la ONU a hablar de esta situación, y la ONU ya ha hecho una serie de prescripciones en el cual está pidiendo inclusive que cree una fiscalía a nivel de desaparecidos, y los desaparecidos concretamente, teóricamente hablando, tiene que ver con crímenes que se cometen a través del Estado. Es una forma de terror, es una versión de terror del Estado,
en el cual se pretende amedrentar y aleccionar a cualquier tipo de opositor, ¿no? Y en el caso de México tiene una relación, lo que señalamos o señala los medios a través del caso Ayotzinapa, tiene una relación con el crimen organizado, o sea, entre sector público y crimen organizado. Recordaremos que todavía en el 2006 se crea una comisión especial para Naciones Unidas con respecto a crímenes de lesa humanidad y específicamente para la desaparición de personas. México hasta 2006 registraba oficialmente algo así como 252 desaparecidos. Eran los desaparecidos durante la década de los 90, de los 80, de los 70 y de los 60, y que habían sido criminales de Estado. Entre 2006 y 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, se calcula que hubo al menos, por lo menos comprobables, 250 desapariciones forzadas, a cargo de marinos, a cargo de ejército, policías especiales, policías federales, etc. Al final, ese número que nosotros ya guardamos, que era lapidario y que nos colocaba en la visibilidad de países como Siria, como Irán, lo duplicamos en menos de 6 años. Pero eso no es todo. Si tú consideras cuántos desaparecidos hay forzados en México, hasta 2006 se calculaba que había 6,000. Después, entre 2006 y 2012, llegamos a los 26,000. Ahorita estamos, solo en lo que va del sexenio de Peña Nieto, en 22 meses de sexenio, hay más de 9,000 desapariciones forzadas. No muertos, no cadáveres finalmente en el piso, estamos hablando de gente que simplemente se desvaneció de la faz de la tierra. Claro, y recordemos lo que decíamos la semana pasada sobre esta nota, que tiene que ver con que cuando hay una desaparición forzada, finalmente no se cierra el caso hasta que haya o bien el cadáver o la persona aparezca, ¿no? Si no aparece, queda abierto. Entonces, dentro de estas investigaciones y dentro de estas impugnaciones que hace Naciones Unidas, hay muchos casos que están sin resolver, ¿no? Ese es un problema. Es un problema gravísimo. Ya para México estamos sumando casi 40,000 desaparecidos en menos de 20 años. Y seguimos sin tener una idea. Esta semana en Proceso, en la revista Proceso, había una nota interesante que dice, bueno, ¿cómo se encuentra o cómo se busca un desaparecido? Y consultaban con 6 personas que estaban encargadas en Guerrero, en el estado de Guerrero, de las desapariciones. Eran el procurador especial para no sé qué tema de la desaparición, su gente de mandos medios y su gente de mandos básicos, ya los que están en acción. Y a todos les hacían la misma pregunta, bueno, ¿cuál es el protocolo para hacer una investigación? La respuesta es increíble. Les daban una especie de vara a los pobladores. Si ustedes lo que quieren es ayudar, tienen que ir a perforar el piso con la vara esta. Y si cuando saquen la vara huele feo, hay que empezar a cavar. Hay brigadas que se organizaron en Guerrero, cerca de Iguala, cerca de los municipios alrededor de Iguala, para que la gente salga y en comisiones de 15, de 20 personas, en una especie de retícula, vayan y usen el palo para cavar unos 30, 40, 80 centímetros al interior de la tierra. Al sacarlo huelen a ver si huele feo o no y empiezan a cavar. Increíblemente esa es la única forma de encontrar un desaparecido y estas comisiones o estos equipos de búsqueda han encontrado a 40, 60 desaparecidos en los últimos meses. Complicado. Muy complicado. Si no existe realmente un protocolo de investigación más allá de darle un palo a la comunidad para que ellos mismos lo hagan, entonces ¿para qué demonios sirven nuestras autoridades? Esa sería mi única pregunta. Carlos, esta semana vino un contingente de aproximadamente 4,000 supuestos profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y se montó en Reforma querían montarse en el Zócalo, no les dieron posibilidad y se tuvieron que montar en el momento de la revolución. Y finalmente había una serie de demandas. Una de las demandas era que no les habían pagado el sueldo, que habían que pagar el sueldo, entonces entraron en una especie de presión hacia el Estado para ver si esto se llevaba a cabo, y me parece que lo importante es que nuevamente este tipo de manifestaciones se presentan en un momento que México quiere dar otra cara, ¿no? O sea, el gobierno de Peña Nieto lo que quiere es dar a entender que este es un gobierno donde la sociedad se encuentra ampliamente custodiada, que no hay mayores problemáticas a nivel social, que finalmente todo está bajo control y que es un sexenio que camina. Pero es todo lo contrario, ¿no? O sea, el sexenio se va desgastando y este tipo de cosas se van ahondando, ¿no? Y parece ser que el análisis que hacían
¿no? Se hace de esta situación es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con una base magisterial de cerca de 80,000 personas, solamente en Oaxaca, aparentemente les retienen los sueldos de todos aquellos que son aviadores, de todas aquellas personas que no están propiamente trabajando. Y el porqué. Y son los que vinieron a reclamar. Son los que vinieron a reclamar. A finales de noviembre, el gobierno federal dijo, está bien, nosotros vamos a pagar la nómina de todos los profesores en toda la República. Y cuando empezaron con esta política, la idea era que hubiera un mayor control sobre quién realmente estaba dando clases. Era una especie de verdaderamente discriminar los que eran de los que no eran profesores. La política no tuvo mayor problema, pero en noviembre, a finales de noviembre, principios de diciembre, los mecanismos implementados por la federación empiezan a rebotar con que las personas que estaban a cargo de dar clases no asistían. No había firmas de ellos, no había constancia de que habían ido a dar clases, simplemente no estaban ahí. Y por lo tanto el gobierno federal les retiene su sueldo. Esto fue finales de noviembre, todo diciembre. Y diciembre, recordemos que todavía se caracterizó por las protestas de Ayotzinapa. Viene enero y otra vez protestas de Ayotzinapa. Y ahorita que empezó ya el caso igual a menguar un poco, vienen estas personas y se quejan por todo lo que se les debe desde enero, desde diciembre y desde noviembre. Y la negociación que hicieron fue bloquearnos todo pasado de la reforma, desquicias el tráfico de una manera increíble en el Distrito Federal y finalmente lo consiguieron. Otra cosa que me parece interesante mencionar es quién arregla el asunto, porque es el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, quien estuvo involucrado en la negociación y quien para todos, o sea, aparentemente, él queda como el hombre que les dio exactamente lo que querían. No hubo una negociación a favor del Estado. El Estado lo único que ganó fue sacarnos del Distrito Federal. Y la pregunta... Bueno, pero tiene lógica, ¿no? O sea, lo que menos se pretende en este momento es que haya ruido. Entonces, llegar a negociaciones halagüeñas donde das las prebendas finalmente, te quitas problemas encima. ¿Hasta dónde el Estado tiene esta capacidad? No lo sabemos. Pero a lo mejor está a costa de deuda pública también, o sea, muchos de estos se está absorbiendo como un castigo público, ¿no? Ahora, el problema magisterial sigue causando escozor a nivel social porque seguimos con esto que tú dices, hay aviadores, gente que no da clase, gente que tiene plazas, tiene comisiones, no sé, es una condición intrincada. Es más, es una maraña tan oscura que nadie sabe ni cuántos profesores existen en el país, quién trabaja, quién no trabaja. Recordemos los que habían fallecido y seguían cobrando salarios, o sea, salarios de ultratumba, o sea, muchas cosas muy raras. Gente que tiene 30 años de muerto. Es lapidario. Y seguía cobrando, es lapidario, es completamente lapidario. Yo insisto que uno de los grandes errores de este esquema educativo es heredar plazas, es una estupidez increíble. Heredar plazas de Pemex, heredar plazas de cualquier lado, ¿no? Lo que era la CFE. La CFE, o sea, qué tontería, ¿no? Una cosa peligrosa. Y creo que también alguna vez fue una tentativa en el Seguro Social también de heredar la plaza. ¿Te imaginas? Soy segunda generación de enfermera, a mí también me vales madre. Claro. Voy a cambiar por la línea 12 del metro. Esta semana comparece Marcelo Ebrard en una comisión especial donde hay finalmente senadores, diputados involucrados. Yo lo llamo una violación tumultuaria, que eso fue lo que fue a sufrir Marcelo Ebrard. Y creo que también es un punto un poco exagerado. O sea, sí existe un descuido, claro. Al final creo que la conclusión fue que no se debieron haber usado ruedas férreas o ruedas de metal para un riel de metal y que finalmente debido a las variaciones del suelo de la Ciudad de México, la vibración del metro iba a causar estas ondulaciones que hubo en las vías, que al final se propuso una rueda de goma o un tren con ruedas de goma y que por reducir 7% del costo de operación total se optó por la rueda de metal. Y que finalmente también yo creo que hay un asunto muy personal con Ebrard y Joel Guerrero, el actual dirigente, por así llamarlo, de esta comisión del metro. Ebrard corrió a Joel Guerrero de una forma espantosa, lo quemó en público y ahorita Joel Guerrero se lo devolvió de una forma espectacular. Ahora, lo que me pareció interesante fue ver que a diferencia de otros personeros, más allá de cualquier cosa, Ebrard dio la cara y quiso comparecer, o sea, mucho antes recordemos que habían habido hace como 15 días
quiso comparecer y no se lo permitieron. Empezó a hablar y le dijeron que no era el momento, entonces pidió que hubiera el momento. Entonces, aparentemente se siente libre de cualquier culpa, o sea, está dando la cara, y cuando limpia la cara habitualmente es que tiene argumentos como para poder hacer esto. Esto es interesante. Lo paradójico de esto es que no importa si fue Ebrard o no Ebrard el que está ahí, casos como este se siguen repitiendo en donde se pueden pueden ocurrir tragedias. Lo que podría pasar con que un tren se descarrilara o chocara, no sé, es N cantidad de cosas. Entonces, esto nos sigue aleccionando que las cosas no se hacen de la mejor manera finalmente, ¿no? Los dobles cobros, los triples cobros, los sobrecobros. Las visitaciones, cómo se hacen las visitaciones, a dónde fue a parar ese dinero que realmente se ahorraron. Se supone que el tren debió haber costado hasta 40% menos de lo que costó, y se debe haber realizado en por lo menos 6 meses menos de lo que se realizó. Y ahora me viene a la mente la imagen esta lapidaria de Ebrard subido en la escalera eléctrica de Felipe Calderón. Sí. Una escalera eléctrica que va subiendo y a media escalera se detiene, ¿no? Y tienen que acabar por caminar el resto del camino. Creo que finalmente fue un vaticinio de lo que iba a ser esta obra. Creo que también ahorita lo han hecho más grande innecesariamente. Si al final descubrieron que lo único que había de malo eran las vías eran incompatibles con las ruedas del carrito, creo que es hasta por sentido común decir, bueno, pues paguemos las malditas ruedas del carrito, porque ahorita estamos subsidiando el transporte público de cerca de 500,000 de personas a un costo inflado impresionante. Claro. Y acaban de hacer el agosto por la ganancia máxima de todos los personajes que manejan las rutas de camiones. Al final se gastaron 7,000, 8,000 millones de pesos y no sirvió para absolutamente nada. La línea 12 duró abierta que 4 meses, 5 meses. Llevas más de un año con la línea 12 cerrada porque no se acaban de poner en orden en cómo lo vamos a ver. No, y también me parece que el problema tiene que ver con planeación urbana. Finalmente, no hay ciudad que aguante ni el parque automotriz que tiene la Ciudad de México a las 8 de la mañana. O sea, confluyen todos de 7 a 10 de la mañana. Es un problema mayúsculo. Y aquí lo que trataron de hacer, me parece, en los años 80 fue este sentido de descentralización, ¿no? Y al final de cuentas no funcionó, ¿no? Mucha gente no va a abandonar el Distrito Federal por cuestiones precisamente de desarrollo económico, ¿no? Y de las potencialidades que también te da la ciudad, ¿no? O sea, aunque me parece muy estúpido que mucho del defeño se gratifica porque tiene un McDonald's cerca de la casa, o sea, me parece una tontería. Claro, o sea, va el fin de semana a pasear a McDonald's, ¿no? Entonces no me parece una condición adecuada. Eso es lo que interesante comentar. Veremos cómo se desenvuelve este asunto. Volvemos ahorita en un segundo bloque con el caso HSBC y los dejamos con Pablo López y Jared Johnson en Old Time Rock and Roll. Volveremos.